tal? Soy la doctora Rebeca Herrera Llamas, soy médico especialista en angiología y cirugía vascular y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es la trombosis asociada a coronavirus. ¿Por qué es importante? Pues es un padecimiento que estamos viviendo en la actualidad a nivel internacional y por su gran relación que tiene con la trombosis. Pero bueno, ¿qué es la trombosis? La trombosis, pues como comúnmente se conoce, es la formación de un coágulo. Es un proceso patológico en el que se van agregando plaquetas, fibrina, y esto se va generando un coágulo a nivel del vaso sanguíneo, ya sea una arteria o una vena, y puede llegar a taparla, a ocluirla. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito de fisiología, la sangre debe de estar en una consistencia ni muy líquida ni muy espesa, y para esto hay sustancias en la sangre que nos ayudan a mantener este equilibrio. Pueden haber tres causas por las que este equilibrio se puede alterar, ¿no? Una es que haya un daño en el vaso sanguíneo, como una herida, un traumatismo, una cirugía. La otra es que haya estasis venosa, que se ponga un poquito más lenta de lo normal. Y la otra es que haya un estado hipercoagulable, o sea que estas moléculas, estas sustancias de la sangre empiecen a activarse de manera patológica, que se activen de más y generen trombos de manera descontrolada, ¿no? Esto lo puede ocasionar, por ejemplo, una inflamación severa. Y pues bueno, cuando hay una infección en el cuerpo, ya sea por una bacteria o por un virus, se activa la cascada de coagulación de manera normal para generar trombina, para generar fibrina, que son sustancias que ayudan a encapsular este virus o esta bacteria y ayudarnos a que se evite la diseminación de la infección. Sin embargo, cuando hay un proceso de infección muy severo, una inflamación muy severa, como en el caso del coronavirus, pues bueno, hay una trombosis patológica, o sea, esto se descontrola y empieza a haber un estado hipercoagulable. Un estado hipercoagulable fulminante, pero a esto se le agrega que bueno, el paciente a veces está inmovilizado, generando mayor estasis, generando mayor probabilidad para que se genere un trombo, y también a esto se le agrega que hay lesiones en las venas, ¿no? Por colocación de catéteres, líneas venosas que nos ayudan a administrar medicamentos, soluciones, etc. Entonces tenemos por un lado inflamación severa por el coronavirus, por otro lado el paciente está inmovilizado y por otro lado hay vías que son cuerpos extraños que al final de cuentas van a lesionar el vaso, y pues ahí tenemos las tres causas por las que el coronavirus ocasiona la trombosis, ¿no? Y trombosis, ¿en dónde la vamos a encontrar? En cualquier parte donde haya arterias y venas, y se está observando trombosis en cualquier parte dentro del coronavirus. Donde más frecuente se ha visto, pues bueno, es a nivel del pulmón, por la misma causa de que la infección está en el pulmón, pero aún así se ha observado tanto en cerebro, infarto cerebral, en las extremidades, en las piernas, ¿no? Entonces esto sí es importante saberlo. Y bueno, ¿con qué frecuencia se está presentando? Hasta 3 pacientes de cada 10 hospitalizados están presentando algún tipo de trombosis, ¿ok? Y hasta 1 de cada 2, o sea, la mitad de los pacientes en unidad de cuidados intensivos están presentando algún tipo de trombosis. Más frecuentemente la tromboembolia pulmonar, o sea, trombos a nivel de las arterias pulmonares. Y pues bueno, usted que está en casa, que me está escuchando, es importante que conozca estos síntomas de trombosis en alguna de estas partes para saber cuándo acudir con el médico de manera urgente. Podemos hablar primeramente de trombosis a nivel de las arterias, de las piernas, por ejemplo, cuando se tapa una arteria y esto evita que la sangre llegue, que la circulación llegue a la extremidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La pierna, como no le está llegando sangre, pues va a perder color, ¿no? La pierna se va a ver pálida. Vamos a recordar un poquito ahorita para que se les haga un poquito más fácil la regla de las 6P. Palidez, como les venía diciendo, pain, en inglés dolor, va a haber paresia o parálisis, disminución del músculo, cuestión de movilidad, de los dedos, del movimiento de las manos, de los pies, va a haber ausencia de pulso, va a haber parestesia, o sea, no va a sentir el paciente, o incluso cuando ya es algo severo hay anestesia, o sea, no sienten en absoluto nada. O incluso poiquilotermia, que es la última P, que la extremidad está fría, ¿no? Entonces, pierna fría, no siento, no muevo, de color azul, no le está llegando sangre a mi pierna. Hay que acudir inmediatamente con un angiólogo o con un médico. Entre más rápido, mejor, para poder hacer salvamento de la extremidad, ¿ok? Otros datos clínicos importantes a saber es
cuando hay trombosis venosa profunda. Eso es un trombo a nivel de la vena. Las venas, a diferencia de las arterias, pues bueno, estos son tubos que llevan la sangre de regreso hacia el corazón. Y si estas venas se llegan a tapar en algún punto, pues no van a dejar que la sangre regrese y va a empezar a hacer una congestión a nivel de el sitio donde está el trombo, ¿no? Si es en la extremidad superior o en la extremidad inferior, pues va a haber hinchazón del brazo o de la pierna, como vemos en estas imágenes. Se pone rojiza la mayoría de las veces, hay un enrojecimiento, puede haber también coloración violácea, se siente tensión, el músculo está un poquito duro, duele bastante. Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, hay que pensar en una trombosis venosa profunda y hay que acudir inmediatamente a un hospital o con un médico angiólogo, La mayoría de los pacientes hospitalizados, hasta 1 de cada 10 pacientes está presentando trombosis venosa profunda, pero también lo pueden presentar pacientes en casa. Datos que nos ayudan a identificar que hay una tromboembolia pulmonar o trombos a nivel del pulmón, pues bueno, es la falta de aire, dolor de pecho, puede haber sensación de que te vas a desmayar o incluso puede haber un desmayo. Ya cuando el trombo es muy grande a nivel del pulmón, puede haber incluso hasta tos con sangre, que es lo que le llaman la hemoptisis, ¿sale? Y pues bueno, datos que nos ayudan a saber si hay una trombosis a nivel del cerebro, pues bueno, es lo que le llaman el infarto cerebral. Cualquiera puede identificar estos síntomas. Hay desviación de la comisura labial, puede haber ceguera de un ojo, parálisis de toda la mitad de toda la mitad del cuerpo, ya sea por falta de sensibilidad o por falta de fuerza, déficit del habla también. El paciente quiere hablar pero no puede, o dice no dice nada, no puede hablar el paciente. Esos son datos de que nos indican que ya hay un problema a nivel cerebral por algún trombo, posible trombo, una isquemia cerebral. Y pues bueno, ¿con qué frecuencia se puede presentar estos problemas? Hablando de la isquemia de la extremidad, de lo que hablábamos de falta de sangre hacia la pierna, sí se ha visto un mayor incremento comparado con otros años cuando no había coronavirus. Esto se presenta más frecuentemente en pacientes más grandes, pacientes adultos de 75 años, en hombres, y obviamente con comorbilidades como diabetes, cuando tienen problemas de colesterol, de triglicéridos, cuando ya hay un problema en las arterias que se van llenando de grasita, lo que se le llama la arteriosclerosis. Si ya tenías una placa previa y hay un proceso inflamatorio como es el coronavirus, pues bueno, llega y se produce el trombo tapando la extremidad y ocasionando la falta de sangre hacia la pierna, ¿no? Esto es importante porque hasta en un 15% en algunos estudios se observó que pacientes llegaron en un estadio irreversible y pues requirieron amputación, ¿no? De acuerdo al infarto cerebral, se ha visto en algunos estudios que se presenta en el 1.2%. No es tan frecuente, pero bueno, sí se presenta, sobre todo también en pacientes ya grandes, de 60 a 70 años, la mitad de ellos fueron hombres, también con comorbilidades previas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos, cuando ya hay placas también a nivel de las carótidas, por ejemplo, que son los vasos que van hacia el cerebro, o sea, cuando hay predisposición para que un coágulo llegue y se atore y deje de pasar la sangre, ¿no? Estos pacientes con infarto cerebral tienen una alta mortalidad y pues bueno, hay pacientes que no específicamente estaban hospitalizados, o sea, incluso hay el 24% de los que llegaron con infarto cerebral no tenían ningún síntoma de coronavirus, o sea, el principal síntoma fue el infarto cerebral. Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, hay que acudir al hospital y puede ser por el coronavirus. Entonces, es importante el diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Una vez que ya se tiene la clínica, hay que acudir con el médico y pues el principal estudio que se utiliza es el dímero D, que se eleva en casos de trombosis, aunque en este caso que el coronavirus está generando una inflamación tan severa, se está elevando el dímero D sin tener alguna trombosis. Entonces, para nosotros ha sido un poquito de reto saber si el dímero D se está elevando por trombosis o por simplemente la inflamación.
Sin embargo, nos podemos apoyar de la clínica y de otros estudios como el ultrasonido Doppler, el ecocardiograma para ver si hay tromboembolia pulmonar. En el Doppler podemos ver las arterias, las venas, cuando hay falta de circulación, falta del flujo sanguíneo, ya sea para las piernas o también para las carótidas, ¿no? El ultrasonido Doppler es el más económico y el más accesible, es el que primero hay que utilizar. Ya cuando queremos ser más específicos o cuando ya queremos hacer alguna intervención, pues tenemos algunos otros estudios como la resonancia magnética, la tomografía y incluso otros que ya son con fines de tratamiento como la flebografía o la angiografía, como los vemos en estas imágenes, ¿no? Y de tratamiento, pues bueno, el tratamiento que se está utilizando aquí y en todo el mundo, pues más que tratamiento enfocado a la patología, pues es el preventivo. No hay nada como la prevención. Y si ya sabemos que un paciente con coronavirus tiene el riesgo de trombosis, hay que dar prevención, ¿ok? La prevención puede ser desde anticoagulación o algunas medidas generales que podemos realizar en casa. Para saber nosotros si el paciente se va a iniciar una anticoagulación para evitar la trombosis, utilizamos varias escalas o varios scores que nos ayudan a saber qué tanto tiene riesgo el paciente de trombosarse, ¿no? Algunas escalas, por ejemplo, es la de Padua, la de Caprini, la de Wells, la de Improve BTE, todas estas escalas nos ayudan a saber con algunos criterios, por ejemplo, que se utilizan, por ejemplo, edad, si tienen varices, si tienen antecedentes de cirugía, si tienen cáncer, todos estos datos que se enfocan en esta escala para saber qué tanto riesgo hay de una trombosis, ¿no? Y a esto se le agrega otras comorbilidades como obesidad, si está el paciente postrado, si tiene algún problema cardiovascular, diabetes, etcétera, ¿no? Si sumamos la escala de estas escalas de trombosis con estas comorbilidades, podemos saber qué tanto riesgo hay de trombosis e iniciar algún tratamiento ya específico en cada paciente. En los pacientes, por ejemplo, no hospitalizados, que son los que me están escuchando, pues bueno, si ya te diagnosticaron coronavirus, hay que acudir con tu médico y que él te haga tu escala, tu score de trombosis. En caso de que tengas un score alto, pues bueno, hay que empezar algún tipo de anticoagulación indicado por el médico. En caso de que tu score sea bajo, pues bueno, únicamente hay que tomar mucha agüita para estar bien hidratados, usar medidas de compresión indicadas también por un médico y estar en constante comunicación con el médico, ¿sale? Y en caso pues de que ya el paciente esté hospitalizado por coronavirus, la mayoría se va a anticoagular de acuerdo también al score de Caprini o al score de Padua o todos los que mencioné anteriormente. Si el score es bajo, se va a dar una anticoagulación leve, que es una sola dosis al día, pero también dependiendo de si tiene riesgo o no de sangrado, porque también no todos los pacientes se pueden anticoagular. Por eso es importante que no se automediquen y se anticoagulen ustedes solos, porque puede haber el riesgo de sangrado. Para esto también hay un score, una escala que es el bleeding score, que nos ayuda a saber qué tanto puede sangrar el paciente con un anticoagulante. Entonces hay que tener cuidado con el tratamiento que se da, ¿no? En pacientes también hospitalizados que ya tienen un score alto de riesgo de trombosis, pues bueno, a estos hay que iniciarles ya una anticoagulación más terapéutica, que ya son doble dosis al día. Pero cuando ya hay un proceso de trombosis ya identificado, ya diagnosticado, pues bueno, también el tratamiento va a ser anticoagulante, pero en caso de que esté en riesgo una extremidad o esté ya con infarto cerebral que se pueda todavía tratar, pues bueno, ahí es cuando nosotros como angiólogos vamos a intervenir para ya como un modo de resolución, ¿ok? Por ejemplo, para tanto trombosis venosa como trombosis arterial, tenemos varios tipos de tratamiento, desde el abierto hasta el de mínima invasión. El abierto pues es abrir la arteria o la vena y sacar el coágulo. Y de mínima invasión tenemos catéteres que son con cateterismo, se introduce un catéter con orificios que van a liberar sustancias que es un trombolítico que van a ayudar a desbaratar el coágulo
y esos mismos orificios van a ayudar a aspirar el coágulo para removerlo y poder generar que la sangre vuelva a circular. Esto se usa tanto en arterias como en venas e incluso también a nivel de las arterias del cerebro, ¿no? Pero bueno, también viendo si fue a nivel de carótidas o a nivel de arterias cerebrales. Y pues en caso de tromboembolia pulmonar también se puede hacer mismos procedimientos de catéter, remoción del coágulo o únicamente anticoagulación. Todo esto depende de la gravedad de la enfermedad, de que el paciente pueda tolerar este tipo de tratamiento y pues de su pronóstico, ¿no? Es importante identificarlos para acudir inmediatamente con un médico y pues saber si se puede hacer salvamento de extremidad a tiempo. Y pues bueno, yo espero que esta plática les haya servido de algo para acudir a tiempo y prevenir alguna pérdida de extremidad o algo más fatal, ¿no? Y pues muchas gracias.